El tema que vamos a ver el día de hoy realmente es un tema como el que vieron el lunes, creo yo. Tuvieron clase el lunes, ¿verdad? Que es un tema introductorio, igual este sería como la continuación. De hecho, creo que he tomado y van a ver algunas figuras que creo que se las han de haber presentado en la clase 1. El tema es la relación huésped-microorganismo. Es algo que ustedes no solo van a ver este año, sino que lo van a ver el resto de su vida. Ustedes han vivido una pandemia, ¿sí? Y eso de alguna forma les hace ver cómo todas esas interacciones entre los microorganismos, que en este caso fue un virus, y el huésped y la población en general tienen una gran importancia, ¿sí? Tanto a nivel personal, como la atención de una sola persona, como el abordaje que se hace. No, enciéndelo, güey. Sí, enciéndelo. De veras, no, si se ve, si la pantalla. Lo que pasa es que no veo si están platicando, están poniendo atención, y ya no les veo la cara. No, pero ustedes no platican, ¿verdad? No, bueno, vamos a ver. ¿En qué estábamos? Ya se me olvidó, ya ven. Entonces, ustedes se dieron cuenta que esa relación, tanto a nivel personal, es decir, la atención de un solo paciente, como a nivel comunitario, es decir, de la población en general, es importante conocer todos los aspectos, ¿sí? Tanto del microorganismo, del huésped y del medio ambiente. Si ustedes recuerdan, durante la pandemia hablábamos de superficie, de las manecillas, de no estar en medio de personas. Es decir, no solo hablábamos de la persona y el microorganismo, sino que hablábamos de otros aspectos que son importantes, y algunos ya los conocen. Entonces, esa pandemia no es algo nuevo, que ustedes lo vivieron y de alguna forma lo pasaron con un poco de incredulidad, porque yo veía a los jóvenes ahí que no les interesaba, hasta que se empezaron a morir los abuelitos o un familiar cercano por llevarle el joven el microorganismo, ¿sí? Ahí estamos ante otro aspecto, ¿verdad? Como alguien que salía a la calle sin mascarilla, irresponsable, porque decía yo estoy joven, tengo 17 años y a mí no me pasa nada, salía a agarrar el microorganismo, el virus, por supuesto no le pasaba nada, ni siquiera le daba un tipo resfriado, creo yo, pero llegaba a la casa y llegaba a infectar al abuelito, y el abuelito en 5 o 6 días le daba COVID y se moría, ¿sí? Entonces ahí tuvieron ustedes conocimiento de mala forma, pero es conocimiento de cómo puede actuar una persona llevando o trasladando un microorganismo de una persona a otra, ¿verdad? Entonces, pero esas pandemias no son nuevas. Vean esa fotografía, es una fotografía de Constantinopla, creo yo, una ciudad del Imperio bizantino, y esta fotografía pues denota una pandemia que se dio allá por el 540 después de Cristo, que se llamó la peste de Justiniano, ¿sí? Que se llamó la peste de Justiniano. Es relevante porque el secretario del emperador Justiniano empezó a escribir todo lo que vivieron, todo lo que vivieron. Y allí en esos escritos él denota todo lo que vamos a ver en la clase, muchas cosas sin ponerles nombres, pero describe bien cómo se transmitía, cómo se enfermaba, cuáles eran las lesiones iniciales, ya es decir, los síntomas del periodo prodrómico, que eran síntomas inespecíficos, cuáles eran los signos y síntomas francos de la enfermedad, es decir, el periodo de estado, el periodo de enfermedad, o los signos y síntomas que eran característicos de la enfermedad, cuánto tiempo duraba la gente, ¿sí? Y cómo se sabía cuáles iban a vivir y cuáles iban a morir, quiénes iban complicando. Él describió todo. Entonces no es algo nuevo, no es algo que les haya pasado a ustedes el 2020, sino que es algo que ha estado sucediendo siempre en la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de todo cómo se fue documentando, todavía para esos tiempos no se le daba importancia a algunos escritos más antiguos todavía, de 1000 años atrás casi, ¿sí?
sobre qué podía causar las enfermedades. Todavía acá se denotaba como que era un castigo, ¿sí? Como que era un castigo. Entonces, dicho eso, estos son los objetivos específicos que la coordinación ha puesto para su clase. En el transcurso de toda la clase están esos objetivos desarrollados y algunos conceptos que son muy importantes, como los que están en esta región acá, ¿sí? Se los dejo, aunque ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo tienen, pero para que lo tomen en cuenta al momento de estar estudiando el tema, ¿sí? Vean que les hablo de estudiar el tema, no la clase. La clase es solo como una guía. Ustedes el tema lo tienen que estudiar de diversas fuentes. Entonces, esa mentalidad de qué originaba las enfermedades, qué es lo que afectaba al huésped, es muy antigua. Por ejemplo, Tucídides, en el 430 a.C., creía que muchas plagas eran contagiosas, es decir, no sabían la existencia de microorganismos, pero sí sabían que se transmitían, ¿sí? Y ya utilizaban la palabra contagio, denotando la transmisibilidad que tenía un microorganismo, ¿sí? Que es un concepto que lo deben de aprender. Igual, a pesar de ello, seguía teniendo mayor preponderancia que todo era un castigo divino, ¿verdad? Todo era un castigo divino, como las 7 plagas de Egipto. Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir del barro, por ejemplo, de un tronco que cayó en un pantano, después se convertía en un cocodrilo, ¿sí? Entonces todavía existía ese pensamiento mágico religioso de qué provocaba la enfermedad, qué afectaba al huésped, ¿sí? A todo eso se le llamaba generación espontánea, es decir, que las cosas aparecían porque aparecían de manera espontánea, pues, porque no se conocían. Por ejemplo, Helmont, que es un médico, propuso varias recetas para generar ratas que se generan de manera espontánea. Entonces metía trigo en un canasto con ropa sucia, lo dejaba 21 días y la receta le funcionaba. A los 21 días llegaba a destapar y había ratas, ¿sí? Entonces, ellos pensaban en la generación espontánea, que así es como llegaba estos animales o las entidades que causaban enfermedades, ya por algunas condiciones que el humano realizaba, ¿sí? Ya más adelante, estamos hablando del 1546, Fracastorius propuso que las enfermedades transmisibles eran causadas por agentes vivos, ¿sí? Y que pasaban de una persona o animal a otro. Vean que aquí ya se habla de una persona a persona, o sea, transmisibilidad, o de un animal a una persona. Estamos hablando ya de zoonosis, ¿sí? Vayan escribiendo todos los términos que les voy poniendo, porque básicamente les estoy dando el concepto ya. Vean aquí, de un animal a una persona, un animal selvático que de manera incidental se encuentra con una persona en un bosque, en una selva, y le transmite una enfermedad, es una zoonosis. Vean que lo describía. ¿Cuál es el problema que tenía Fracastorius? Que no tenía cómo comprobarlo, ¿sí? No había microscopio, no había cómo comprobar lo que él decía, y lógicamente pues quedaba como alguien que se salía de la tangente, porque todavía prevalecía, todavía para el 1546, imagínense, desde Egipto, Aristóteles, etcétera, todavía persistía aquel pensamiento mágico religioso, ¿sí? Entonces a él se le tomaba como loco, pero se le ha reconocido los aportes que hizo a la medicina. Luego, este médico Leeuwenhoek, que no es médico realmente, ni profesional, ni nada, era un comerciante de telas, ¿sí? Pero que le interesaba lo que a ustedes les debería de interesar, ¿sí? Aquellos organismos que están más allá de la vista, ¿ya? O que se pueden observar a simple vista. Él logró conseguir una lupa y vio que había un mundo más allá de lo que podíamos ver, y se enfrascó, se obsesionó con eso, al fin que él empezó a trabajar en generar lupas más eficientes, hasta algunos tipos de microscopios muy arcaicos que él generó, pero logró ver que sí existía lo que decía Fracastorius, es decir, existían los microorganismos, es decir, que existían los patógenos, ¿sí? ¿Sí?
Es decir, que existía la otra parte. Hemos estado hablando del huésped, existía el agente, ¿sí? El agente, ¿sí? Que es el otro concepto que deben de manejar. Entonces él ya lo pudo ver y dijo que había algo más, ¿de acuerdo? Ya más adelante, por el 1860, Pasteur, pues trabajando en la que él llamó biogénesis, financiado por las industrias cerveceras, porque Louis Pasteur, a pesar de que realmente era un médico, sus experimentos realmente los financió porque la industria cervecera de ese entonces tenía un serio problema de cómo evitar que se le arruinara la cerveza y poderla trasladar más lejos del lugar de donde se producía. Entonces Louis Pasteur trabajó ¿en qué? ¿En qué creen que trabajó para que la cerveza no se arruinara? Pasteurí. O sea, sí, hombre. Y así la cerveza, jóvenes, no se arruinó. Y así podemos tomar hoy cerveza tranquilamente, ¿verdad? Gracias a Louis Pasteur, ¿sí? Porque hizo la pasteurización. Después, más adelante, se dieron cuenta que eso solo duraba poco y en cuanto se abría y se dejaba, pues se podía volver a arruinar. De ahí vino alguien que inventó la refrigeración, ¿verdad? Siempre por la cerveza, no vayan a creer que por otra cosa, siempre por la cerveza. Entonces, él trabajó con microorganismos, con agentes y demostró la biogénesis. Él sí se enfrascó en que lo que no había podido demostrar Fracastor, él sí lo pudo demostrar, ¿sí? Entonces, uno de sus mayores aportes es demostrar el origen microbiano de la fermentación, pasteurización, ¿sí? Y también de la teoría microbiana de la enfermedad, es decir, que ese agente infectaba al huésped y causaba enfermedad, es decir, se abolía el abordaje mágico-religioso, básicamente en este momento quedaba completamente abolido, ¿sí? Porque ya se planteaba la teoría microbiana de la enfermedad, en donde un agente, independientemente del mecanismo que utilizaba para llegar a su huésped, causaba enfermedad. Entonces, se descubre la función de esos agentes del microorganismo como causantes de enfermedad. Hubieron otros aportes, que esto lo han de haber visto el lunes, de Lister, por ejemplo, que era un médico cirujano muy famoso, pero que en esos días, a pesar de los avances muy grandes de la medicina, y sobre todo en el ámbito de la cirugía, la mayoría o muchos de los pacientes que operaban se morían. Y se morían porque ellos veían que las heridas se llenaban de pus, y cuando revisaban esa pus encontraban lo que Pasteur y otros ya médicos, microbiólogos de ese entonces, ya habían demostrado que son los microorganismos. Entonces, él inventó un pulverizador de gas carbólico, que no era más que pulverizar fenol. Entonces, cada vez que estaba operando a alguien, pulverizaba antes de operar y pulverizaba después de haber cerrado. Y eso contribuyó a que las heridas operatorias se infectaron menos, ¿sí? Después, para el 76, el 1876, Roberto Koch ya cultivaba microorganismos, hacía tinciones de microorganismos, realmente generó los criterios para demostrar lo que he venido hablando, cómo esa gente causa la enfermedad, ¿ya? Y cómo esa persona pues capaz de eliminar microorganismos para que puedan infectar a otra persona. Entonces él demostró la relación causal de los microorganismos y la enfermedad. Y aportó más pruebas que Pasteur en lo que se refiere a la teoría de las enfermedades por microorganismos, es decir, la relación microorganismo-hospedero. Por ejemplo, demostró que el Bacillus anthracis causaba anthrax, ¿sí? Y además creó propuso los criterios formalizados para establecer la causa de la enfermedad, ahora conocido como los postulados de Koch. De alguna forma ustedes van a trabajar en el laboratorio con algunos de esos postulados. Probablemente no los hacemos todos porque hoy está prohibido estar trabajando con animales y todas esas cosas, pero alguna parte de esos postulados van a ver en el laboratorio. Y los postulados de Koch son los que denotan realmente desde ese momento, desde el 1876, la relación huésped-microorganismo u hospedero-microorganismo, ¿sí? ¿Cuáles son esos postulados? El microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. No anoten, chicos, no estén anotando.
Ya ahí les voy a dar un enlace y ese enlace ahí van a poder descargar la clase. Es que no estén anotando, por eso que vean la presentación. El postulado número 2 es que el microorganismo debe, bueno, el 1 es que debe de estar presente en todos los casos de la enfermedad. El 1 que debe de ser aislado de ese paciente enfermo. El 3 que la enfermedad, que la enfermedad específica debe reproducirse cuando un cultivo de ese microorganismo se inocula a un hospedador sano, ¿sí? Y que después ese microorganismo debe de volver a recuperarse de ese nuevo hospedador. Esos son los postulados de Koch, que han contribuido mucho, pero que tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, algunos microorganismos van a ver ustedes en transmisibles, cuando estén viendo bacterias, ¿sí? Que algunos microorganismos no se pueden cultivar, ¿sí? O son de difícil cultivar. Por ejemplo, Mycobacterium leprae, ya treponema, ¿verdad, William? Treponema pálido, son difíciles de cultivar o no se pueden cultivar. Entonces ya ahí ya tenemos una dificultad para cumplir esos postulados de Koch. Además, las personas infectadas no siempre presentan síntomas. Quiere decir que cuando un agente o microorganismo llega a un huésped, algunas de esas personas van a presentar enfermedad y otros no van a enfermar, ¿sí? Quiere decir que en la relación huésped-microorganismo, para que se genere enfermedad, existen otros factores, ¿sí? No solo depende del microorganismo, ¿ya? Sino que también depende de factores del huésped, ¿de acuerdo? Para que se genere enfermedad. Entonces, esta dificultad de que no todas las personas que se infectan van a enfermar, ya por ejemplo, no todas las personas que se infectan con Vibrio cólera o con el virus de la polio se van a enfermar, ¿sí? Algunos enferman, otros no, otros tienen enfermedad grave, otros tienen enfermedad leve, ¿de acuerdo? Entonces, ya no solo se enfoca en factores del microorganismo o patógeno, sino también que hay otros factores del huésped que contribuyen a que se dé o no la enfermedad. Algunas enfermedades son polimicrobianas, ya por ejemplo algunas enfermedades periodontales, no es un solo microorganismo, entonces no podemos decir que vamos a aislar un solo y que este es el culpable, porque puede ser polimicrobiano el origen o la etiología de esa enfermedad periodontal. Y los huéspedes animales que podemos utilizar para inocularles el microorganismo para después aislarlo de nuevo, no siempre están disponibles, y hoy está bastante restringido por cuestiones éticas y respecto a los derechos de los animales, pues está bastante restringido el uso de animales de experimentación, ¿sí? Entonces, debido a eso, que de aquel lado no se ve, se generaron unos postulados adicionales, que fueron los postulados moleculares de Koch. El primero es que el fenotipo o la propiedad investigada debe tener una relación estrecha con las cepas patógenas de la especie de ese microorganismo, ¿sí? Y no con las cepas que son no patógenas, ¿sí? La inactivación específica del gen o los genes de virulencia en ese microorganismo debe de dar como resultado la reducción medible de la virulencia y patogenicidad de ese microorganismo para producir enfermedad. Y el tercero es que la inversión o sustitución del gen mutado por un gen natural debe de regresarle a ese microorganismo la capacidad de producir enfermedad, es decir, la virulencia y patogenicidad. Otros dos conceptos que ustedes deben de manejar en la relación huésped-microorganismo. ¿Cuántos conceptos llevamos ya? ¿Quién nos iba anotando? Eso se los debieran ir anotando. No, mentira, sí. Ahí está la lista de conceptos. De acuerdo, pero ahí llevamos varios, ¿verdad? Continuamos. Entonces, hablando de bacterias, ¿qué ven en este dibujo que está acá? ¿Qué ven en este dibujo? Ajá, el agente, ¿verdad? El huésped u hospedero u hospedador, como le quieran llamar, ¿sí? ¿Tratando de qué? De detener los microorganismos, ¿verdad? De evitarlo. Pero ¿qué ven aquí abajo? A un huésped hospedador que realmente tiene microorganismos, ¿verdad? Entonces, no es tan así la relación huésped-microorganismo, sino que
Hablando, por ejemplo, de bacterias, todas son omnipresentes, es decir, están en todos lados, en nosotros, superficie, en el medio ambiente, todos ya los seres vivos tienen bacterias, incluso aquellos que son piquis, que se andan echando, todos tienen bacterias, ¿verdad? Aquellos que se echan alcohol y andan así, si a los 5 minutos ya que se echaron alcohol, ya tienen la mano llena de bacterias otra vez, ¿verdad? Entonces, las bacterias son omnipresentes. Nos ponemos en contacto en todo momento, en todo lugar, con numerosos microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera. Inhalamos, los ingerimos con los alimentos, con las bebidas, van a estar en todas partes, con el saludo, con el abrazo, con el beso, etcétera. Y la ventaja es que la gran mayoría de esos microorganismos, de esos agentes, no nos van a causar enfermedad, ¿de acuerdo? En esa relación, la mayoría de microorganismos, en esa relación huésped-microorganismo, la mayoría no nos causan enfermedad, es decir, que es una relación amigable, digamos, amigable. Entonces, algunas pueden colonizar las superficies del cuerpo y así lo hacen, otras se desprenden en células epiteliales y de esa forma pues llegan a otro huésped. Las mayorías, por ejemplo, que ingerimos, ¿qué fue eso? Las mayorías que ingerimos, por ejemplo, en la dieta, en la comida, en las bebidas, etcétera, la mayoría mueren al llegar al estómago, ¿ya? ¿Por qué mueren? Bien, ok, entonces ya van a tener esa clase de... ¿Cómo se llama la clase, Uli? ¿Ah? Inmunidad innata. Ahí van a ver todo eso. Entonces van a ver que la mayoría de microorganismos mueren al llegar al estómago, pero algunos pasan. Entonces algunos pueden llegar a colonizar el intestino y o pueden ser eliminados en las heces si no logran colonizar. Otro concepto, colonización, ¿verdad? Algunas de las bacterias que logran pasar el estómago se pueden quedar en el intestino, pueden establecerse, ya adherirse, multiplicarse y colonizar, ¿sí? Y otras no lo pueden hacer, ¿sí? Vamos a ver una lámina más adelante por qué algunos nos colonizan y otras no. Algunos pasan a formar parte de una microbiota que llamamos permanente o normal, y otros llegan a formar parte de una microbiota transitoria, es decir, que solo se establece por un corto periodo de tiempo y luego se elimina. En cambio, la permanente, aunque la quitemos, aunque se andan echando alcohol aquí en los brazos, todo, no, ahí en los folículos pilosos quedan las bacterias y inmediatamente, minutos después, comienzan a multiplicarse de nuevo, ¿verdad? Y a restablecerse, es decir, que no la podemos eliminar. Gracias, Maña, me debe el abrazo. Gracias. Bueno, acepto café bien. Entonces, realmente son pocos de todo el espectro de microorganismos que nos pueden causar daño, ¿sí? Son pocos microorganismos, ¿sí? Pero esos pocos nos meten en serios problemas, ¿sí? Entonces, esos microorganismos que no son amigables con nosotros y que nos causan daño sí o sí, vamos a llamarlos como microorganismos patógenos, ¿sí? Microorganismos patógenos. ¿Y cuál es la característica distintiva entre estos que no nos causan daño y esto? Y es que los microorganismos patógenos no solo no nos causan daño, sino que tienen la capacidad para evadir distintas defensas del cuerpo, ¿sí? Ya sea la inmunidad innata o la inmunidad adquirida, que lo van a ver en las clases de inmunología. Estos microorganismos patógenos tienen distintos mecanismos para evadir estas defensas y siempre eventualmente causarnos enfermedad, ¿sí? Entonces ya hablamos de microorganismos patógenos y de no patógenos, de flora microbiota permanente normal y microbiota transitoria, ¿de acuerdo? Entonces, de esa microbiota, en esa relación amigable entre el huésped y el microorganismo, la mayoría de esos microorganismos pues son beneficiosos, ¿sí? Son
microorganismos que viven en nuestra superficie, en la piel, en el tracto en la mucosa del tracto gastrointestinal, en la mucosa vaginal, etcétera. Son microorganismos que están ahí y que de alguna forma juegan un papel importante en nuestra salud, ¿sí? Es decir, que generan un efecto beneficioso para nuestra salud. El menor beneficio que provocan es la interferencia ya con otros microorganismos para que se establezcan. Ya con eso están ayudando, con estar ocupando el lugar, ¿sí? Evitan o dificultan que otro microorganismo llegue a establecerse. A partir de eso existen otros mecanismos como producción de antibióticos, competencia por nutrientes, etcétera, que los microorganismos realizan para ayudarnos a defendernos de esos microorganismos patógenos, ¿de acuerdo? O también nos ayudan a la digestión de algunos medicamentos, de algunos alimentos, vitaminas, etcétera. Sin embargo, a veces estos microorganismos que son beneficiosos, que son amigables en esa relación huésped, microorganismo, se rompe y se pierde la amistad, ¿sí? Se pierde la amistad, como cuando ustedes toman antibióticos, ¿sí? Y eliminan a esos microorganismos amigables, y entonces ya no hay quien evite que lleguen otros microorganismos. Entonces pueden darse enfermedades por eso, o a veces estos mismos microorganismos pueden causarnos la enfermedad. Aquellos que eran amigables, ¿sí? A veces por inmunosupresión, por tratamiento con esteroides, ¿sí? Etcétera, esos microorganismos que eran amigables de repente nos causan enfermedad, ¿sí? Entonces actúan como microorganismos oportunistas, ¿sí? Oportunistas porque normalmente no nos causarían enfermedad, pero bajo ciertas condiciones aprovechan, dejan de ser amigos, rompen esa relación huésped microorganismo amigable y nos causan patología. Entonces los microorganismos oportunistas, ¿sí? ¿Quiénes pueden darse esa situación? Pues todos estos tipos de hospederos que están ahí, alcohólicos, inmunosuprimidos, pacientes con VIH, pacientes trasplantados, etcétera. Bien, entonces esa relación entre el microorganismo y el hospedero, esa relación amigable, le llamamos simbiosis, ¿sí? Que no es más que vivir juntos, ¿sí? Microorganismo, hospedero, vivir juntos, ¿sí? Deriva del griego sin, que significa junto, y biosis, que es vivir, para beneficiarse mutuamente o no en su desarrollo vital, es decir, que puede hacer que se beneficien ambos o no se beneficien. A veces, como repito, no hay beneficio y por el contrario, a veces puede causarse la enfermedad. Entonces, ahí tenemos tres términos importantes que son mutualismo, ¿sí? Comensalismo y parasitismo. En el caso del mutualismo, pues ambos obtienen un beneficio, ¿sí? El mismo nombre deriva del latín mutuus, que significa recíproco. Por ejemplo, algunos microorganismos sintetizan vitamina K y vitamina B a partir de algunos alimentos que nosotros ingerimos. Ellos aprovechan ese alimento, pero nos producen las vitaminas que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces hay un beneficio mutuo. También tenemos el comensalismo, en donde solo uno de los miembros se beneficia y el otro no sufre daño, ¿sí? Esas bacterias que solo están ahí y que se alimentan, les proveemos alimentos, les proveemos casa, ¿sí? No nos ayudan a la digestión de alimentos, no nos ayudan a otra cosa, pero de alguna forma ellos sacan un beneficio y nosotros aparentemente no. Aunque hoy con el avance de la biología molecular, pues hoy se está descubriendo que efectivamente todos en mayor o menor medida juegan un papel muy importante. Y el otro es el parasitismo, en donde uno se beneficia a expensa del otro, pero le causa daño, ¿sí? Le puede causar daño. Aquí tenemos otros dos conceptos que pueden ser endo y ectoparásito, ¿de acuerdo? Todos los microorganismos patógenos son parásitos, ¿sí? Todos los microorganismos patógenos los vamos a catalogar como parásitos, ¿sí? Como parásitos, aunque para cuestión de dividir la microbiología para su estudio, realmente algunos
microbiólogos médicos se reservan el término de parásitos a protozoos y helmintos, por ejemplo, ¿sí? Así ustedes cuando vean el apartado de parasitología se van a enfocar en ello. Las bacterias las van a estudiar en bacteriología, ¿sí? Los hongos en micología, los virus en virología, etc. Sin embargo, si nos atenemos al concepto de parásitos, pues todos los que nos causan enfermedad son parásitos en ese momento, ¿de acuerdo? Hay otros conceptos aparte de mutualismo, comensalismo y parasitismo, como el amensalismo, que es un proceso unidireccional en donde algunos microorganismos liberan algunos compuestos o sustancias específicas que inhiben el crecimiento del otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen un cultivo antiguo, muy antiguo, esto está guardado todavía, que es un cultivo de penicillium, en donde ha generado un antibiótico. ¿Cuál antibiótico? Y ha inhibido el crecimiento bacteriano. Aquí está uno más nuevo donde pueden ver efectivamente cómo ha producido ese antibiótico y ha evitado el crecimiento bacteriano a su alrededor. Entonces es un ejemplo de amensalismo. El otro es decir, que produce ese compuesto, se beneficia de ello, pero ejerce un efecto negativo en el otro. La otra es competición entre diferentes microorganismos, por ejemplo, la competencia por nutrientes, ¿sí? Es otro tipo de relación, que a través de la competencia por nutrientes o la competencia por el nicho ecológico, pues excluye a otros microorganismos, ¿sí? También podemos hablar en esas relaciones de ectosimbiote y endosimbiote. Vemos acá que ectosimbiote, el microorganismo con su huésped, lo va a estar afectando o va a estar teniendo como nicho ecológico las superficies del huésped. ¿Cuál es superficie? La piel, ¿sí? Cabello, cuero cabelludo, ¿sí? Mucosa gastrointestinal, mucosa vaginal. A eso le vamos a llamar ectosimbiote. Y a los endosimbiotes son aquellos que van a estar dentro de los tejidos del huésped. Por ejemplo, aquí vemos Trypanosoma cruzi, que está en el tejido sanguíneo. Vean, este parásito, ustedes lo van a ver en el laboratorio. Este parásito causa la enfermedad de Chagas, ¿sí? O la tripanosomiasis americana. Entonces pueden ver que está aquí en el tejido sanguíneo, en medio de los glóbulos rojos. O bien, este mismo parásito, parte de su ciclo, y ya viene otro concepto, el ciclo vital o ciclo biológico del agente, ¿sí? Del agente. Es otro aspecto muy importante que lo van a ver dentro de toda la transmisibles 1. En su ciclo biológico, ciclo vital, vean que aquí está en un tejido, en unos macrófagos, creo yo, y acá está a mastigotas de Trypanosoma cruzi. Miren. Es un ectosimbiote en ese momento, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, así va a ser la relación. Aquí hay una relación de tipo endosimbiote y aquí de ectosimbiote, ¿sí? El mismo microorganismo puede presentar distintos tipos de relaciones con su huésped en su ciclo biológico, ¿sí? Entonces, hablando de microbiota, ustedes pueden ver cómo tenemos distintas familias de microorganismos que afectan distintas partes de nuestro organismo, ¿sí? En esa relación huésped-microorganismo. Entonces tenemos la microbiota residente, que es aquella que habita los sitios durante periodos prolongados. Ya esa microbiota permanente de la que hablamos al principio, que aunque la eliminemos siempre va a quedar en folículos pilosos, etcétera, y se va a restablecer inmediatamente. O la microbiota transitoria, que ya la expliqué. Realmente de todo esto, hasta 2010, 2011, se creía que se sabía bastante de la flora microbiana normal, pero ahí por 2015, 2016 empieza un auge y ya para 2024 se tiene el consenso de que se sabe casi nada, ¿sí? De que aquí ha sido al revés. Hoy se tiene certeza con la genómica, ya con la tecnología genómica, de que se sabe muy poco o casi nada realmente de la microbiota y el papel que juega en la vida, de la vida de la Tierra, ¿sí? Incluyendo la vida de los humanos. ¿De acuerdo?
Entonces, ya habíamos mencionado algunos aspectos. Colabora con la digestión de nutrientes, contribuye a la protección contra patógenos, recubriendo los sitios de unión, compitiendo con nutrientes, generando algunos compuestos como antibióticos que van a evitar que ese microorganismo patógeno llegue. Ya les había dicho que cuando son eliminados, pues entonces puede causarse enfermedad. Por ejemplo, cuando se eliminan los lactobacilos que predominan en la vagina de las mujeres adultas, sanas, ¿sí? Sanas, se genera una simbiosis de beneficio mutuo para la mujer y para el microorganismo, ¿de acuerdo? Pero cuando eliminamos ese lactobacilos, ya el beneficio es que genera un ambiente que es hostil para un hongo que se llama Candida albicans, ¿sí? Pero cuando eliminamos ese lactobacilo, por distintas causas, por diabetes, por medicamentos, por dieta, etcétera, ¿sí? Entonces se genera candidiasis vulvovaginal, ¿sí? Porque al ya no estar lactobacilos, que generaba un ambiente inhóspito para el establecimiento de cándida, al ya no estar, pues cándida, pues inmediatamente se establece y causa enfermedad, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, Clostridium difficile. Cuando ustedes estén en el Rosales se van a dar cuenta que uno de los principales problemas que uno tiene y cuesta, cuando ustedes sean externos e internos, van a ver que los antibióticos están bien restringidos en el hospital, en parte por cuestiones económicas, ¿ya? Pero si nos atenemos a cómo deben de ser las cosas, no es ni por cuestiones económicas. Y ustedes se van a molestar cuando les digan, el antibiótico, no, hay que ir a pedir esta firma y esta firma para el antibiótico, ¿ya? O sea, nadie va a poder prescribir antibiótico así. Y ustedes van a decir, no, hombre, ¿y por qué? Y solo denle el antibiótico y todo. Entonces, una de las principales complicaciones que tienen los pacientes que tenemos hospitalizados es cuando le prescribimos antibióticos, sobre todo a nivel hospitalario. A los 2 días que el paciente está ingresado con segundo día o tercer día de antibiótico, inicia con un cuadro de colitis por Clostridium, ¿ya? Que puede avanzar a un cuadro, no solo quedarse como un cuadro inflamatorio, sino un cuadro diarreico que incluso puede comprometer la vida del paciente. Y muchos de los pacientes que tenemos en los hospitales se nos complican con esto, ¿sí? Por el uso de los antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eliminamos a esa flora microbiana de la mucosa intestinal con antibióticos, por ejemplo, entonces Clostridium difficile, que dicho sea de paso, puede estar en la microbiota normal de muchas personas, pero sin causar enfermedad, pero cuando usamos antibióticos y rompemos ese equilibrio, ese antibiótico quizás afecta más a los otros microorganismos, ya sobre todo cuando utilizamos antibióticos, ya van a ver esto en fármacos, cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Cuando utilizamos amikacina, etcétera, todos estos antibióticos tienen la tendencia a afectar a microorganismos que no son de la familia a la cual pertenece Clostridium, ¿sí? Entonces, cuando afectamos más a esos microorganismos, Clostridium queda en un espacio donde le es más fácil aumentar la cantidad de microorganismos y llegar a causar enfermedad, ¿ya? Diferente es cuando estamos utilizando metronidazol o algún imidazol, que eso sí afecta a Clostridium. Así que si usted está utilizando metronidazol y tiene diarrea el paciente, no es por Clostridium, ¿verdad? Es otra cosa. Pero si está utilizando otro antibiótico y presenta diarrea ahí en el hospital, el paciente encamado, piensa en Clostridium, porque usted alteró la microbiota normal, rompió esa relación huésped-microorganismo y ese es el resultado. Otro aspecto muy importante en esa relación huésped-microorganismo es la estimulación del sistema inmunológico por parte de los microorganismos de la microbiota normal, ¿sí? Realmente nos podemos defender en cierta medida o no nos enfermamos en cierta medida porque a diario desde antes del nacimiento
y durante toda nuestra vida nuestro sistema inmunológico se mantiene entrenándose con la microbiota, que es otro gran beneficio que nos provoca en la relación huésped-microorganismo la microbiota normal, ¿sí? Entonces, esto se ha comprobado en algunos experimentos donde se tienen, por ejemplo, ratones criados en un entorno libre de microbios. Cuando se exponen a los microorganismos, inmediatamente mueren esos ratones, ¿sí? Porque en ningún momento su sistema inmunológico fue entrenado. Otro aspecto es que muchos de los anticuerpos que se generan contra los microorganismos de la microbiota normal, que no los eliminan, pero sí se generan anticuerpos, nos ayudan contra el combate de otros microorganismos que comparten similitud en sus antígenos, ¿sí? También es importante esa microbiota normal en esa relación huésped-microorganismo en la tolerancia, en el desarrollo de tolerancia oral, ¿sí? Si no se diera este entrenamiento ya constante y no se diera esta generación de tolerancia oral, nosotros no pudiéramos comer ni beber ningún líquido, porque todos los microorganismos que van ahí, ¿o ustedes creen que la comida va libre de microorganismos? ¿Sí? ¿Creen que va libre de microorganismos la comida? No, y va cargada de microorganismos, ¿sí? Sobre todo de bacterias, va pero cargadísimo, ¿sí? Cargadísimo. Y si bebemos agua o va cargado de microorganismos. Pero, ¿y entonces por qué no nos enfermamos siempre? Y es porque generamos tolerancia oral, ¿sí? Generamos tolerancia oral y así pues no nos enfermamos ni rechazamos la alimentación, ¿ya? Este es otro aspecto muy importante, que la base de la hipótesis de la higiene propone que una exposición insuficiente a los microorganismos nos va a predisponer a la generación de alergia y diversas enfermedades. Entonces los microorganismos son importantes, ¿verdad? Entonces no hay que llevar al extremo la higiene, sino da como resultado predisposición a enfermedades y alergia. Entonces todo debe tener un equilibrio. ¿Qué les pasó, chicos? ¿Qué les pasa? Tranquilo, hombre. Relájense. Bien. ¿Y cuándo inicia esa relación huésped-microorganismo? Miren, ahí les he puesto en comillas. El feto humano sano y estéril es estéril hasta justo antes del nacimiento. Y se los he puesto en comillas porque así debe estar en Yahweh, así debe de estar en Murray y todo. Pero eso que está en Yahweh y Murray, bueno, no sé si Yahweh de alguna forma ya toca el tema, pero se lo pongo entre comillas porque eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. De hecho, ya diversos estudios han demostrado que desde la estancia intrauterina, el sistema inmunológico del feto está siendo entrenado con ciertos microorganismos, ¿sí? Con ciertos microorganismos. Y eso ya está comprobado. Y ese entrenamiento intraútero en donde se está exponiendo a ese feto, a esos microorganismos, que son muy específicos, tiene un papel muy importante en el eje intestino-cerebro de esos fetos. Y tienen un papel muy trascendental en el desarrollo. Ya esos son estudios que están en curso. Probablemente en unos 10 años sepamos realmente cuál es ese efecto que genera ese entrenamiento intraútero. Así es que eso no es tan cierto que el feto humano es estéril, ¿verdad? Está siendo entrenado con ciertos microorganismos. Luego, entonces, esta relación huésped-microorganismo inicia intraútero, ¿ya? No, como dicen los libros, al momento del nacimiento. Entonces, sin embargo, al momento del nacimiento, por el paso por el canal del parto, la región perianal, la región vulvar, el feto adquiere más microorganismos, ¿sí? Más microorganismos, y eso es muy importante. Nosotros hacemos, como médicos, se hace una excesiva asepsia en la región vulvar y perianal. Sin embargo, hoy se ha demostrado que la flora microbiana de la madre a nivel vulvar, vaginal y perianal, que es por donde, que es la zona
que rodea el lugar del nacimiento del feto, que rodea el introito vaginal, es muy importante el acceso a esos microorganismos por parte del feto. Sí, es muy importante. Entonces, esa composición, una vez al nacimiento, se vuelve muy dinámica, ¿verdad? Al momento del nacimiento adquiere unos microorganismos, horas después adquiere otros microorganismos, y así pasa durante toda la vida. Y así se van modificando los microorganismos que tenemos en distintas etapas de la vida. Eso lo van a ver en la clase de flora, no sé si va a haber clase de flora microbiana normal o si va a ser una discusión, ¿ya? Pero en la clase de inmunidad innata de alguna forma lo van a ver. Entonces, esa microbiota es importante, nos protege, nos ayuda a nuestro buen desarrollo, no solo nos protege contra otros agentes patógenos, sino que en esta relación huésped-microorganismo de la microbiota con nosotros, realmente nos protege contra enfermedades metabólicas, el desarrollo cognitivo, ¿sí? Intelectual, juega un papel muy importante, ¿sí? Pero ¿y entonces por qué nos enfermamos? ¿Sí? Entonces, por más que esa microbiota esté ahí, siempre puede romperse el equilibrio y enfermarnos, ¿sí? Ya vimos varios conceptos, pero aquí ya tenemos otros conceptos más. ¿Qué ven acá? ¿Por qué está el mosquitero? ¿Para qué es el mosquitero? ¿Ah? Para evitar que lo piquen. ¿Pero para qué? De acuerdo, ¿verdad? Entonces es otro concepto, ¿sí? ¿Ya? Es otro concepto. Entonces ven que la transmisibilidad no es entre persona y persona, sino que a veces pueden haber agentes intermediarios, agentes que intervienen en esa transmisión de ese microorganismo, ¿verdad? Que en este caso sería el de arriba, el Aedes aegypti, pero realmente eso se reproduce para muchas enfermedades, en donde se utilizan vectores, ¿sí? Es decir, agentes que van a trasladar a ese microorganismo y nos lo van a llevar a nosotros, inocularlo. Entonces, cuando ese agente se transmite de persona a persona de manera directa o de manera indirecta a través de algún agente que interviene, eso le vamos a llamar enfermedades transmisibles, que es la asignatura donde ustedes están. ¿Y qué es la transmisibilidad? Todo eso que estemos hablando de que se transmite el microorganismo, ¿qué es la transmisibilidad? No que es enfermedad transmisible, sino que es la transmisibilidad. Mire, es la capacidad de la gente para propagarse de un huésped a otro, causando o no enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué causando o no enfermedad? Porque ya vimos que, por ejemplo, cuando les puse el ejemplo de la polio, ¿sí? El ejemplo del Vibrio cólera, que no todos los que se infectan van a sufrir de la enfermedad, pero se transmite. ¿Cómo? No, ¿cómo no? Si un animal, hay un animal selvático o incluso no selvático que transmite la enfermedad de manera incidental o accidental al humano, ya podría hablar de una zoonosis, aunque hay criterios para definir qué es una zoonosis. De hecho, ya vamos a ver una zoonosis más adelante. ¿Okay? Bien, entonces esa transmisibilidad, ¿de qué depende? De otros dos conceptos muy importantes en relación huésped-microorganismo, que es el concepto de infectividad y patogenicidad. Además, se darán cuenta que la enfermedad no va a depender solo de que la gente se transmita o se propague de un huésped a otro, de su infectividad y patogenicidad, sino que depende también de otros factores, que eso lo van a ver en transmisibles 2, como lo son la frecuencia de contacto, que es el huésped infectivo que se está en contacto con huéspedes susceptibles. Ahí tenemos otros dos conceptos, ¿sí? El huésped infectivo, ¿sí? Que es el huésped que tiene la infección en ese momento, y aquel que nunca la ha tenido, ¿ya? Se vuelve el huésped susceptible, ¿ya? Entonces son dos conceptos, ¿verdad? Entonces ya tenemos otro concepto más, el huésped infectivo y el huésped
susceptible, ¿verdad? El huésped infectivo es aquel que anda el microorganismo y lo puede transmitir, ¿sí? Y el huésped susceptible es aquel que no ha tenido contacto con ese microorganismo, ¿de acuerdo? Aunque a veces somos susceptibles a la misma enfermedad. Por ejemplo, influenza nos puede dar todos los años. Y entonces me puede decir, pero mire doctor, con influenza somos susceptibles, nos enfermamos y el otro año volvemos a ser susceptibles. Por supuesto, porque a pesar que es el mismo virus de la influenza, ya mutó. Y ya nuestro sistema inmunológico ya no lo reconoce. Y entonces nos volvemos huésped susceptible. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué nos enfermamos de COVID varias veces? Ahí viene un paciente con COVID, alguien infectado con COVID. Ese es el huésped infectivo. Y a mí me dio COVID hace 8 meses. Y me pasa el COVID. ¿Por qué me lo pasó? Porque ya mutó y ya a pesar de que es el mismo coronavirus, ya mutó y mi sistema inmunológico ya no lo reconoce. Entonces yo me convierto en huésped susceptible. ¿Susceptible de qué? De adquirir la infección y de enfermar. ¿De acuerdo? Entonces, depende de esos otros factores. Se puede medir mediante el R0, ¿sí? Que estima la velocidad con la que la enfermedad puede propagarse en una población. Por ejemplo, un R0, número reproductivo básico, que es el RO, R0, por ejemplo, que fuera un R0 de 5, por ejemplo, significa que ese huésped infectivo, en el transcurso de su enfermedad, cuando menos le va a transmitir la enfermedad a 5 personas más. A 5 personas más. ¿De acuerdo? Entonces, ese número reproductivo básico es importante para entender la transmisibilidad de estos microorganismos. ¿De acuerdo? De ahí el otro concepto es la infectividad, ¿ya? Que tienen que diferenciarlo de la patogenicidad. Pregunta de examen, chicos. Esto tienen que... Y la infectividad es la capacidad del microorganismo de invadir y multiplicarse en el huésped, ¿sí? ¿Qué es patogenicidad? Es la capacidad del microorganismo para inducir la enfermedad en los infectados, ¿sí? Ya habíamos visto patógeno primario y oportunista. Patógeno primario es aquel microorganismo que en condiciones normales, cuando nos infecta, tiene la suficiente patogenicidad y virulencia para causarnos, en la mayoría de las personas, enfermedad, ¿sí? Ya porque aunque un microorganismo sea estrictamente patógeno, no siempre va a causar enfermedad, ¿sí? Porque ya vimos que la enfermedad, la generación de enfermedad o no depende solo del microorganismo, depende también del huésped, ¿sí? Depende también del huésped. Entonces, así tenemos a ese le llamamos patógeno primario. Y el patógeno oportunista, ya vimos el ejemplo en las láminas anteriores. ¿Cuáles son esos principios de las enfermedades transmisibles en la relación huésped-microorganismo? Bueno, las enfermedades transmisibles se propagan fácilmente de forma variable, unas más que otras. La dosis infecciosa es la cantidad de microorganismos necesarios para establecer la infección, es otro concepto, dosis infecciosa, ¿sí? La cantidad de microorganismos que son necesarios para establecer la infección. No es lo mismo que nos infectemos de Vibrio cólera, o de Salmonella, o de Shigella, ¿sí? La cantidad de bacterias que vamos a necesitar para enfermarnos por shigellosis es distinta a la cantidad de bacterias que necesitamos para enfermarnos de salmonelosis, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la dosis infecciosa es muy importante. Entonces, también hay otro concepto que es el ID50, que es el número de microorganismos que infectan al 50% de la población. Por ejemplo, en la shigellosis, si se produce una ingestión de 10 a 100 shigellas, bacterias, shigella, ya la van a ver en Bacter, cuando vean en la parte de bacteriología, en un huésped susceptible probablemente nos va a dar shigellosis, ¿sí? Shigellosis. Pero por ejemplo, para que nos dé salmonelosis,
necesitamos cuando menos 10 a la 6, imagínense la cantidad, necesitamos una cantidad bastante grande, 10 a la 6, salmonela entérica, ¿sí? Serotipo enteritis, para que nos dé salmonelosis. Entonces vean la gran diferencia entre cantidad de bacterias que necesitamos para que nos dé shigella y cantidad de bacterias para que nos dé salmonelosis, ¿sí? Abismalmente la diferencia. Entonces esta dosis infecciosa y el ID50 cambia para todos los microorganismos. Todos los microorganismos tienen una dosis infecciosa y un ID50 diferente. ¿De acuerdo? Bueno, ahí pueden ver, ¿verdad? Y esta es la señora Tifoid Mary. ¿Ya? ¿La conoce? Nominada al Oscar, no creo que no la conozca. No fue nominada al Oscar. Bien. El otro concepto es el periodo de incubación, que es el tiempo entre la infección, es decir, que el microorganismo llegó y generó la infección hasta el aparecimiento de signos y síntomas, ¿sí? Y este periodo de incubación varía de días, incluso horas, días, meses y hasta años, ¿sí? Dependiendo del agente patógeno del que estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo enfermarse por el virus del resfriado común o enfermarse por rinovirus o por coronavirus o por el virus de la influenza. Miren, ¿en cuántos días estamos enfermos? Si alguien está enfermo y no usa mascarilla y está hablando a menos de 1 metro conmigo, yo en 2 días estoy enfermo, ya casi en la noche ya estoy, con solo verte, ya que alguien ande con gripe, ay Dios, ya me congestiono. Entonces, son periodos de incubación bastante cortos, pero por ejemplo aquí tenemos una persona con enfermedad de Hansen, o comúnmente conocida como lepra, en donde pueden pasar varios años para que se genere este cuadro. Entonces el periodo de incubación varía considerablemente, ya así como el RO o el ID50 es específico para cada microorganismo, así el periodo de incubación también varía en cada microorganismo. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante es que ese periodo de incubación depende de la tasa de crecimiento y de la dosis infecciosa que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Qué es enfermedad? ¿Sí? Son los signos y síntomas, ¿de acuerdo? Puede estar precedido de algo que se llama fase prodrómica, ¿sí? Que les hablaba yo, que el secretario del emperador bizantino llevó detallado en su libro, ¿verdad? Cuando alguien había estado en contacto, iniciaba con algunos síntomas que eran vagos, como febrículas, se sentía mal, a eso le llamamos periodo prodrómico, ¿verdad? O fase prodrómica, que son signos inespecíficos. También después de que pase el cuadro clínico, ¿qué pasó? Cuando pasa el cuadro clínico y empieza el periodo de convalecencia, entramos a una fase que se llama convalescencia, ¿sí? Hay otro aspecto muy importante, que a veces nos infectamos, padecemos la enfermedad, nos curamos, pero no eliminamos a la gente. Es decir, que no es que se genere una relación huésped-microorganismo amigable, simplemente no lo podemos eliminar, ¿sí? Pero no podemos eliminar la infección, entonces el microorganismo sigue en nosotros y periódicamente se está eliminando, o sea que lo podemos transmitir sin que nosotros estemos enfermos, ¿de acuerdo? Sin que nosotros estemos enfermos, como los portadores asintomáticos de SARS-CoV-2. No se enfermaban, pero andaban transmitiendo el COVID, ¿sí? Entonces, existen entonces, por lo tanto, los huéspedes portadores, ¿ya? Y eso es lo de la niña Mary Tiffy, que les puse arriba, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Por la duración de los síntomas del cuadro infeccioso pueden ser agudas, crónicas o latentes, ¿verdad?
Por ejemplo, los síntomas se desarrollan rápidamente, por ejemplo, una faringitis estreptocóxica, o la infección va a ser crónica, tuberculosis, lepra, como la que vimos antes, o infecciones latentes, es decir, que nunca eliminamos por completo el microorganismo. Por ejemplo, acá, ¿qué sería una infección latente? En donde se establece una relación huésped-microorganismo de por vida, ¿sí? De por vida. Eventualmente, en algunos periodos podemos transmitirlo, pero no siempre lo andamos transmitiendo. Pero se establece una relación huésped de por vida porque no eliminamos a ese microorganismo. A ver, ¿quiénes creen con qué creen que están infectados ustedes? No, algo que no está enfermo, o sea, no. ¿A quién les dio varicela? Levante la mano. ¿Y se curaron? ¿Se curaron? Sí, digan. Pues les informo que todos ustedes tienen el virus de la varicela zóster allí en tejido neuronal. Y ahí está el virus. El virus nunca se fue. ¿Ya? Ustedes se curaron ya de la enfermedad, es decir, ya no enfermaron. Y su sistema inmunológico llegó a un equilibrio con el patógeno de forma tal que ya no les produce enfermedad. Pero tampoco el sistema inmunológico lo pudo eliminar. Y el virus de la varicela zóster ahí está en tejido neuronal. ¿Sí? ¿Cómo se lo voy a comprobar? Bueno, tendría que agarrar ahí y hacer biología molecular de ese tejido. Pero no, ustedes lo van a comprobar cuando tengan ahí arriba de 40, 50 años. ¿Ya? Que ante un efecto, ante un estrés, un impacto psicológico, una fiebre u otra enfermedad que genere fiebre, les va a aparecer herpes zóster, ¿sí? Que es una especie de lesiones de varicela, pero se quedan circunscritas a un dermátomo. Ustedes tienen que saber que es un dermátomo porque acaban de pasar anatomía. Entonces, solo un dermátomo, es decir, la parte que está inervada por ese nervio donde está el virus de la varicela, todo lo que inerva va a generar una lesión a nivel dermatológico, ¿sí? Es sumamente doloroso, ardoroso, ¿sí? Y puede estar acompañado de fiebre y no es tan fácil de manejar. Incluso después de curado, las personas quedan dolor durante meses. Y eso les puede estar repitiendo el resto de su vida. Es decir, que el microorganismo quedó ahí de por vida. ¿Qué otro ¿A quién les ha dado herpes labial? Cuando se han enfermado de fiebre, cuando chiquitos, levanten las manos, que no les dé pena, ¿sí? Ay, solo eso. Y les preguntara a la mamá de ustedes, sí, chiquita, ahí le dio su herpes porque tenía calentura y todo eso, ¿verdad? Entonces, a todos los que les haya dado herpes, ahí está el virus, ahí está guardado. También en tejido neuronal, ¿verdad? También en tejido neuronal. Toxo, ¿ya? Por ejemplo, alguien que se haya infectado por Toxoplasma gondii, su sistema inmunológico le permitió dos cosas. Muchas veces ni cuenta se dio que se infectó porque no enfermó. Y si se enfermó, le dio un cuadro tipo resfriado, un cuadro tipo mononucleósido. El sistema inmunológico controló la infección, pero no la eliminó. Y usted probablemente ha quedado de por vida infectada o infectado por ese parásito, ¿sí? Si usted en algún momento estuviera en tratamiento con esteroides o fuera trasplantado, que tienen que dar esteroides, o padece de cáncer y le tienen que dar quimioterapia y eso disminuye también el sistema inmunológico, o se infecta con algún virus como VIH y disminuyen sus defensas, ese parásito que por ahí está puede empezar a ganar terreno y causar toxoplasmosis en estos pacientes, ¿sí? ¿Sí? Así es que los que tengan gatos, no, mentira, el pobre gatito le han echado la culpa de la toxo y es el que menos tiene culpa, va. La toxo está ahí, puede venir en el pollo que compramos en el mercado, en la carne de res que nos comemos, ahí puede venir la toxo, ¿verdad? El parásito. Al pobre gato le echamos la culpa y el gato, pues, sí puede, pero no es el culpable realmente de la mayoría de casos de toxoplasmosis en humanos, no es culpable el gato, ¿de acuerdo? Ahí lo van a ver ustedes cuando vean toxoplasmosis. Entonces ustedes pueden observar, entonces hay infecciones latentes, ¿de acuerdo? La tuberculosis también puede ser latente, ¿de acuerdo?
La infección puede ser localizada. Miren, aquí tenemos una tiña de la uña, una tiña de cuero cabelludo, este es un carión de Celso, o puede ser sistémica, ya que afecte hígado, vaso, todo nuestro sistema, nos genere coloración amarilla de los ojos, que se llama ictericia, etc. Entonces las infecciones pueden ser localizadas, ¿ya?, o sistémicas. También dentro de estos conceptos hay otro más importante, que es bacteremia, toxemia y viremia. Entonces bacteremia son las bacterias que circulan en la sangre. No necesariamente si una bacteria circula en sangre es un estado patológico, ¿sí? Porque cada vez que nos cepillamos, bacterias de la cavidad oral penetran al torrente sanguíneo, ¿sí? Y eso para lo que sirve es para seguir entrenando nuestro sistema inmunológico, ¿sí? A veces sí pueden causar cardiopatías, porque una de estas bacterias puede irse a alojar a una válvula mitral, y causar infección en ese lugar y provocar cardiopatía. Pero normalmente bacterias todos los días, desayuno, almuerzo y cena, se lavan 3 veces al día ustedes, ¿verdad? Sí. Pues 3 veces. No, ¿quién dijo no? Fue una señorita. Tiene que lavarse 3 veces al día. Bien, cada vez que se lavan, bacterias penetran al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿De acuerdo? A veces no necesariamente la bacteria es la que penetra al torrente, sino sus toxinas, o no necesariamente solo bacterias, también los virus pueden accesar al torrente sanguíneo, le llamamos viremia, o tenemos cuadros clínicos como septicemia o sepsis, que es una enfermedad aguda causada por microorganismos o sus productos, ¿de acuerdo? Entonces todos esos conceptos en la relación huésped-microorganismos es importante. ¿Cuáles son esos mecanismos de patogénesis que hemos venido viendo? Pero hay más, por ejemplo, la producción de toxinas que se ingieren. Ya vamos a hacer un receso de 5 minutos, no aguanto la garganta. Por ejemplo, el Clostridium botulino, Staphylococcus aureus pueden producir toxinas, y eso ser la causa de la enfermedad, no directamente la bacteria, ¿ya? O colonizan membranas mucosas como Vibrio cholera, ¿ya? Y producen toxina, o la E. coli o 157 H7 con Imibacterium difteria, que pueden colonizar, establecerse en la mucosa, producir la toxina y con la toxina causar daño, ¿de acuerdo? O invadir los tejidos del huésped y evitar las defensas, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis, Salmonella entérica, etc. También no solo pueden invadir los tejidos del huésped y evitar las defensas y producir enfermedad directamente, sino que pueden invadir los tejidos del huésped y producir toxina, y que esa toxina sea la que produzca la enfermedad. Por ejemplo, la de Clostridium tetani, ¿ya? Un clavo en una tabla, en un garage viejo que tiene tiempo de estar ahí, y nos lo metemos, ¿sí? Y ahí nos inoculamos al Clostridium, pues en tiempo va a producir toxinas y nos va a producir la enfermedad, ¿sí? Antes había bastante muerte neonatal por Clostridium tetani, sobre todo en los partos que se atendían en el interior del país, en el campo, ¿ya? Entonces los niños se morían allá a los 7 días, ¿ya? Entonces, pero realmente se morían de tétano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se establecen los microorganismos? Tienen un montón de estrategias para establecer esa relación huésped, relación con el huésped. La adherencia es indispensable realmente. El microorganismo que no logra adherirse, que no logra una adhesión a esa mucosa, a ese epitelio, pues está destinado a ser simplemente una microbiota transitoria, ¿ya? O ser parte de un microorganismo que se establece pero transitoriamente, para que se pueda establecer, multiplicarse, permanecer en él, formar parte de la microbiota normal, o que sea un microorganismo patógeno, tiene que adherirse, establecerse, multiplicarse, ¿sí?, para poder producir enfermedad. Entonces esa herencia realmente es a través del ligando receptor, ¿sí?, que lo van a ver ustedes con cada una, sobre todo, la verdad que con todo, no creo que haya habrá alguna excepción. Entonces también hablamos de colonización, que ya lo estuvimos viendo en las láminas anteriores. Entonces debe de establecerse la infección. Las bacterias
ocupan una serie de estrategias, incluyendo estrategias que casi salidas de películas, ¿verdad? Uno piensa que es ciencia ficción. Por ejemplo, una de ellas que a mí me gusta mucho es cómo las bacterias inyectan proteínas a la célula para modificar la expresión génica de esa célula y derivar la expresión génica a generar un ambiente apto para esa bacteria e incluso promover que la misma célula ya adquiera la bacteria, ¿sí? Parece película, pero lo hacen las bacterias. No es así simplemente que llegan, se adhieren y ya, ¿verdad? Sino que es más complejo. Por ejemplo, tenemos el sistema de secreción tipo 3 o llamado inyectosoma. Vean acá cómo esta es la pared bacteriana, está el inyectosoma y cómo está inyectando una proteína en una célula huésped. Esa proteína modifica la expresión génica de esa célula y hace que sea permisiva la infección, que la internalice y que permita su multiplicación. ¿Ya? Entonces esa es una estrategia que traigo solo como ejemplo, pero las bacterias, los virus, los parásitos, etcétera, tienen distintas estrategias y mecanismos para provocar esa invasión. Quiero ver, aquí, ya vamos a terminar. Entonces, van a penetrar la piel, a pesar de que las bacterias normalmente no pueden irrumpir en la piel, pero se aprovechan de lesiones. Por ejemplo, Staphylococcus aureus puede entrar a través de un corte o herida. Yersinia pestis es inyectada por la pulga. ¿Cómo funciona la pulga aquí? ¿Cómo se llamaría la pulga en este caso? Correcto, vaya, entonces ya me siento bien que la fregada de garganta de las últimas diapos ya. Entonces, vector, ¿verdad? Entonces ven que no necesitan ustedes estarse aprendiendo un concepto, cuando lo mejor es que lo entendamos de manera aplicada, porque yo el concepto de vector les pongo la lista y en 3 diapos les traigo todos los conceptos. Pero mejor decidí complicarme la vida y traigo lo que ya no aguanto la garganta. Bien, entonces, sin embargo, el punto de entrada para la mayoría de microorganismos son las membranas mucosas, ¿sí? Y aquí va una captación, está relacionada con ligando receptor, pero va dirigida por las células. Aquí, por ejemplo, tenemos Shigella, que utiliza la célula M como parte de su mecanismo para poder invadir la mucosa y establecer la infección. Algunos, por ejemplo, pueden invadir por macrófago, Mycobacterium tuberculosis, produce proteínas de superficie que promueven, o sea, en la superficie el Mycobacterium tiene proteínas que promueve que el macrófago lo fagocite, ¿sí? Lo fagocite. Y una vez ha sido fagocitado, produce otras proteínas, Mycobacterium tuberculosis, que evita que se active el macrófago. Entonces ya estuvo, ya tiene una célula donde va a estar protegido del sistema inmunológico Mycobacterium tuberculosis y que además le va a permitir trasladarse a otro lugar. ¿Ya? En un huésped inmunocomprometido de Mycobacterium tuberculosis no se va a quedar solo en pulmones, sino que puede ir a huesos y causar tuberculosis ósea, ir a otros órganos, a cerebro, piel, es decir, a causar tuberculosis en cualquier otro tejido. Mycobacterium tuberculosis puede causar infección en cualquier parte del cuerpo, solamente en uñas y cuero y en cabellos no. De ahí Mycobacterium tuberculosis puede causar enfermedad en cualquier parte del cuerpo, ¿de acuerdo? O no necesariamente va a utilizar la célula para trasladarse e invadir otros tejidos, sino también para evitar algunos mecanismos físicos, por ejemplo, Escherichia coli uropatógena en la mucosa uretral, infecta las células uroepiteliales, ¿sí? No solo en su superficie, sino que se internalizan. Con eso evitan 2 cosas: aislarse del sistema inmunológico para que no se monte una respuesta, y además evitan el efecto mecánico de la micción, ya que cuando pasa la orina se lleva a las bacterias, pero al estar en la célula uroepitelial ya no es eliminada con la orina. Mira, Escherichia coli uropatógena.
cuando vean Escherichia coli o cuando vean en la Transmi2 infección de vías urinarias, esta es la causa de las recaídas de muchas mujeres, sobre todo, de que padecen de infección de vías urinarias, les dan tratamiento, sale negativo el general de orina y el urocultivo, y al mes otra vez están infectados con Escherichia coli. El médico debe tomar en cuenta que esto debe de estar pasando, que por eso no logra controlar la infección, porque Escherichia coli está dentro de las células uroepiteliales, donde ni los antibióticos, ni el sistema inmunológico, ni el chorro, nada le va a provocar eliminar eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por eso las mujeres ahí están y van donde el médico, y el médico pues no los cura, van, ese no sirve, dice, se van donde el otro, y así andan durante años, ¿de acuerdo? No, y es cierto, es difícil de eliminarla, así es que hay que aclararle que puede estar sucediendo ese caso y que debe de aprender a vivir con eso, ¿verdad? Y a evitar condiciones que puedan exacerbarlo, ¿ya? Eso sí se puede hacer. Vaya, 5 minutos. La cocinera irlandesa, vaya, busquen en el celular, pues, vaya a ver quién hay. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué nos quedamos? Ahí está Mari tifoidea. O de lo cual, de ese evento se escribió esta novela, La cocinera irlandesa. Lo buscaron. ¿Quién lo buscó? ¿Quién me cuenta lo que leyeron? ¿Ah? La bomba biológica. Ok, bien, realmente fue una gran violación a los derechos de ella como ser humano, como mujer, aunque ella contribuyó también. La historia es como su compañera la cuenta. Ella trabajaba de cocinera y andaba cocinando en casas de ricos, pero siempre en cada casa donde llegaba a cocinar siempre se enfermaba alguien, y a tal punto que empezaron a investigar y el sistema de salud de Nueva York contrató a un detective. ¿Ya? Todavía no existía los controles epidemiológicos de hoy en día como tal, y contrataron el sistema de salud contrató a un detective de verdad. ¿Ya?
Hoy los detectives son los epidemiólogos, pero en ese momento contrataron a uno que era detective de otras cosas, que realmente no era ni detective, era un ingeniero. Pero se había hecho detective privado en su tiempo libre y era muy bueno en lo que hacía. Entonces él empezó a investigar y empezó a ver que lo único en común que tenían todas estas casas, en donde había enfermado esta gente que ya empezaba a afectar al sistema de salud de Nueva York, era ella. Ella nunca se dejó examinar, nunca quiso pasar consulta hasta que la policía la llegó, la arrestó, la llevó a un hospital y le tomaron una muestra y demostraron que tenía salmonela. ¿No? Pero no estaba enferma. Entonces para ellos era un caso raro, aislado, y a tal punto que la llevaron a juicio y le ordenaron que ya no tenía que asistir a ninguna casa. Pero ¿y ella de qué iba a vivir? Y continuó. Fue tanto que la tuvieron que aislar a la fuerza, ¿sí? Tuvieron que aislarla a la fuerza y todo. Después ella, en su afán por sobrevivir, hasta se cambió de nombre, usó un nombre falso, y ya habían bajado los números de casos de salmonela, y de repente años después observan en Nueva York otra vez empiezan a subir los casos de salmonelosis. Y entonces se empiezan a investigar, y en un hospital había un brote en el comedor del hospital, y se dan cuenta que pues como ya tenía la primera experiencia, fueron a buscar al cocinero o cocinera y encuentran una cocinera de otro nombre, y adivinen, encuentran a la misma niña Mari. Ya encuentran a la misma niña Mari, que se había cambiado el nombre, o sea, cocinaba bien, pues. Entonces, tanto que rapidito le daban el trabajo. Entonces había cambiado el nombre y con eso logró conseguir trabajo y seguía infectando. Eso no sirvió nada más que para demostrar por segunda vez que ella era portadora de la bacteria y que la podía transmitir. ¿Cómo la transmitía? Bueno, primero ese sería un portador sano, un portador asintomático. ¿Cómo la transmitía? Resulta que ella, donde llegaba, tenía la costumbre de hacer pastel de melocotones. Pero cada vez que ella iba a ponerse a preparar los melocotones, ella tenía la costumbre siempre de ir al baño. Y entonces, después de ir al baño, arreglar los melocotones y después el pastel de melocotones, ¿verdad? Llevaba un sabor especial. Entonces ella transmitía eso. Al final llegó hasta la corte de Nueva York, ya lo máximo que podía haber, y la condenaron a aislamiento, a la pobre. La condenaron a aislamiento, solo para que años después ella ya condenada, ahí aislada, presa prácticamente, solo que ya en su casa le dieron una casita, y ahí tenía que pasar encerrada y le daban ayudantía para que no tuviera que salir, pero los casos siempre se siguieron dando de salmonelosis, y empezaron a detectar portadores asintomáticos por todos lados. Se dieron cuenta que eso era lo más normal del mundo. Ya eso no los metieron presos, ya cuando era mucha gente, muchos votantes. Entonces ahí tenemos varias cosas. Uno, que los microorganismos no solo pasan directamente de persona a persona, que a veces no necesariamente solo los enfermos pueden transmitir microorganismos, los sanos también pueden tener, el portador sano, que a veces no lo transmite directamente, sino que utiliza vehículos. ¿Cuál era el vehículo ahí que ocupó? El agua o los melocotones, ¿verdad? Y que ese microorganismo, ¿cómo entraba a las personas? Por la vía oral, ¿verdad? ¿Y dónde se establecía la infección? En la mucosa intestinal. ¿Cómo salmonela se establecía? Por todos los mecanismos que hemos visto. Entonces, absolutamente todo eso tiene que ver con la biología del microorganismo, la microbiología del parásito, que es lo que ustedes van a ver en Transmisibles 1. Entonces ustedes pueden decir, no, aquí ahorita solo el microorganismo, yo no voy a ser microbiólogo. Mentira, el médico que no sabe de microbiología no es médico, ¿sí? Porque no va a poder curar a sus enfermos. Y las enfermedades transmisibles son la mitad de la consulta en estos países. Tal vez en países desarrollados bajan un poco, pero aquí las enfermedades transmisibles infecciosas son la mitad de la consulta. Por cierto, no todas las enfermedades infecciosas son transmisibles, ¿verdad? Todas las enfermedades transmisibles son infecciosas, pero no todas las infecciosas son transmisibles. ¿De acuerdo?
Alguien que se le infecta una herida operatoria no es una enfermedad que sea transmisible, ¿ya? Pero es una enfermedad infecciosa. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con eso? Entonces, todas las enfermedades transmisibles son enfermedades infecciosas, pero no todas las infecciosas son transmisibles. Porque para que sea transmisible tiene que cumplir con el concepto de transmisibilidad que pusimos en las láminas anteriores. Entonces ahí está la cocinera irlandesa. Bueno, y para estos días no existía eso como salud pública, epidemiología, estaba en sus pañales todavía, pero con esto fue un boom. Y nacieron los detectives, nacieron los epidemiólogos, que son los que se encargan de investigar el caso 1, o sea, quién lo anda propagando, cuáles fueron los contactos y con quién habló, con quién estuvo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues esa es la epidemiología, sumamente interesante. Bien, entonces habíamos visto el concepto de transmisibilidad. Entonces, ¿qué es una enfermedad transmisible? Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos, ¿sí? Entonces, estos agentes infecciosos, ya lo había mencionado, pueden ser bacteria, hongo, parásito, virus, priones, todos estos. Algunos de los virus no los pone como microorganismos. Yo considero a los virus que son microorganismos vivos acelulares, porque no tienen una célula, pero de que están vivos, están vivos. Y no vean la pandemia que nos acaba de causar COVID. Solo porque no es célula, algunos no los consideran. Van a ver que algunos libros no los ponen como microorganismos, sino que son microorganismos en toda regla. Solo que no son una célula, pero están más vivitos son más vivos que nosotros. Entonces, que son capaces de producir infección, es decir, capaces de producir una enfermedad infecciosa, pero que se puede transmitir, ¿verdad? Entonces, ahí entra para las enfermedades. Gracias por el dulce. ¿Quién me dio el dulce? Gracias. Ahí entra la cadena epidemiológica o la cadena de infección. Por donde lo queramos agarrar, tenemos al agente causal, que es el microorganismo. Puede haber un reservorio. ¿Sí? Por ejemplo, una epidemia de cólera el siglo antepasado, o sea, en el 1800 y no me acuerdo, en Inglaterra y en varios países de Europa, pero en Inglaterra en particular, o en Alemania, recuerdo, hubo una epidemia de cólera y se demostró que de una fuente de agua era donde estaba infectado o contaminado con Vibrio cólera, ¿sí? Entonces, eso estaba funcionando como un nicho natural, donde la bacteria estaba tranquila, se estaba multiplicando, es decir, tenía su nicho ecológico natural, y a partir de ahí la gente adquiría la enfermedad. Eso es la fuente. Entonces se convirtió en una fuente, porque a partir de eso adquirían el microorganismo, el agente. La persona que se infectaba adquiría el microorganismo, se enfermaba y lo expulsaba. Es decir, que hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Normalmente aquellos que son por vía oral, no siempre, pero la puerta de salida, por ejemplo, si yo ingiero quistes de entamoeba histolítica y me da amibiasis intestinal, las amibas y los quistes van a salir por las heces, ¿verdad? ¿Cuál sería la puerta de salida? Puerta de entrada, puerta de salida. Entonces la puerta de salida de la gente, y entonces si sale por ahí, ¿cómo se transmite? Esa agua, esas heces contaminan el agua, y esa agua puede volver el ciclo del ejemplo que les daba, o bien puede ser que no se limpie la mano, pues que vaya a tocar la comida y eso queda lleno de quistes y para adentro otra vez, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, a ese mecanismo que puede ser por tomar agua contaminada o porque toqué los alimentos llenos de heces y los toco y se los sirvo a la familia ahí y todo, a eso se le llama mecanismo de transmisión. ¿Cómo ese microorganismo llegó?
¿Ya? Entienden que la vía, ¿sí?, es distinto al mecanismo. ¿Cuál es la vía para llegar a Santa Tecla? Hay varias, ¿verdad? Mire, doctor, se va por la 49, agarra la autopista sur y después la Monseñor Romero y allá por el volcán. Esa es la vía, ¿sí? ¿Y el mecanismo? ¿Qué? ¿Me voy a pie? ¿Me voy en un carro? ¿Me voy en avión? ¿Me voy en un helicóptero? ¿Sí? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a hacer para aterrizar? Porque quiero llegar hasta el centro comercial. Ese es el mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, existe la vía y el mecanismo de transmisión y la puerta de entrada del nuevo huésped, del huésped susceptible, ¿verdad? Y el ciclo se repite, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, también es importante el tiempo, lugar y persona, ¿ya?, en la relación huésped-microorganismo, ¿sí? Aunque no lo vamos a ver en Transmisibles 1, porque todavía no toca, es importante tomar en cuenta la localización geográfica. Por ejemplo, llega un paciente con una patología pulmonar y le diagnosticamos histoplasmosis, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde? ¿Cuándo? Y entonces empezamos a indagar, a investigarlo, y mire que dónde ha estado. Fíjese que fui a unas cuevas allá por Perquín hace aproximadamente 4 semanas, 3 semanas. Y ahí entré en unas cuevas y ¿qué había ahí? Lleno de heces de murciélago, y había murciélagos y todo. Entonces, tengo que ir a investigar si ese es el nicho ecológico, ya, donde adquirió eso, ¿sí? Y probablemente la fuente fue el aire que estaba ahí, que estaba contaminado con microconidias de histoplasma capsulatum, ¿ya? Y así se infectó la persona por la vía aérea. ¿Cuál fue el mecanismo? La inhalación de microconidias, ¿verdad? ¿Entienden la diferencia entre vía y mecanismo? ¿Sí? Entonces fue la vía aérea. ¿Y cuál fue el mecanismo? Inhalación de microconidias que estaban suspendidas resuspendidas en esa cueva. O a la entrada hicimos que se resuspendieran esas microconidias. ¿Y dónde estaba el histoplasma? En el guano de los murciélagos, en las heces, porque ahí tienen su adecuado temperatura, humedad, la fuente de nitrógeno, que son las heces, indispensable, o sea, el ambiente perfecto para histoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, vean que es importante el tiempo, el lugar y la persona, con ese ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? Entonces, vimos que es importante el ambiente. Hemos estado viendo al huésped y a la gente, y hoy hemos visto que es importante el ambiente, y hemos estado viendo que a veces es importante huésped, agente, medio ambiente, y hay un tercero que interviene, un cuarto que interviene, ¿ya?, que es el vector. ¿El dengue tiene vector? ¿Cómo se llama? Ok. Entonces el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad de la población no solo ocurre porque el microorganismo patógeno llega al huésped, ¿sí?, y su ambiente, sino que no ocurre al azar, no se distribuye homogéneamente y tiene factores los cuales está asociado. Vimos que no todos los que se infectan se enferman. Entonces, no solo es estos 3, sino que también esos otros 3 factores. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos de hábitat y nicho. El hábitat es la localización física específica del microorganismo, y el nicho es la interacción entre el microorganismo y su hábitat y el tiempo de utilización de los recursos. Veíamos que histoplasma, utilizando el guano, la temperatura y la humedad que está en la cueva, ¿sí?, no hay sol, ¿ya?, y hay nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso es su nicho, ¿de acuerdo? Es su nicho. Vean el paciente que les hablaba. Miren, aquí tenemos un paciente con histoplasmosis pulmonar que se le observa un infiltrado en todos los pulmones. ¿Ven? Este es un paciente con histoplasmosis, ¿ya?, que la adquirió al entrar ahí. ¿De acuerdo? El hospedero, ya lo estuvimos viendo, pero puede ser una persona o un animal que alberga parásitos. El hospedero le brinda subsistencia, crecimiento y alojamiento, ¿sí? ¿Sí? A veces el hospedero puede ser un microorganismo. Hay virus que infectan amibas, ¿sí? Hay bacterias que infectan artrópodos, ¿ya?
¿sí? Hay bacterias que infectan parásitos, ¿ya? Como tenias, como ajes, o sea, todos realmente interaccionamos con otros microorganismos, no solo los humanos, todos los seres vivos, ¿sí? Vean aquí, tenemos ahí estos pulgas, o también tenemos este animal con leishmaniasis cutánea, ¿ya? Por leishman. Entonces tenemos distintos tipos de hospederos, lo hemos estado viendo. En el ciclo biológico de los parásitos tenemos hospederos definitivos y hospederos intermediarios. En el hospedero definitivo, el parásito se reproduce sexualmente, y en el intermediario se van a reproducir las formas agaméticas o asexuales, ¿de acuerdo? Esto lo van a ver en todo, casi en todo lo que estén viendo de Transmisibles 1, sobre todo cuando vean el apartado de parasitología. Y también tenemos el hospedero accidental, ¿sí? El hospedero accidental. Entonces, este es un ciclo de vida. Miren, este es un ciclo de vida. Aquí tenemos un cuadro de hidatosis pulmonar, que es un cuadro en nuestro país no es tan frecuente, pero en países como Chile, Argentina, algunos países de Sudamérica es muy frecuente. Y la hidatosis es causada por equinococos granulosos. Normalmente, el huésped definitivo son cánidos, perros, lobos, zorros, etc. Y los huéspedes intermediarios son animales como ovejas, venados, etc. ¿sí? Lamentablemente en esos países es muy frecuente que a estos cánidos se les alimente con las vísceras sobrantes de las ovejas, por ejemplo. Les dan los hígados, los riñones y todo. Y muchas veces esta oveja está infectada con equinococos granulosos, por ejemplo, y en sus órganos van los parásitos, ¿sí? Van las formas asexuales, ¿ya? Las formas asexuales van en esos órganos, y estos animales se alimentan de esos órganos, y ya esa forma asexual se establece en el intestino y ya empieza a crecer, ¿ya? A crecer. Y entonces empieza a eliminar los huevos, ¿sí? Ya, es decir, que este sería el huésped definitivo, y el huésped intermediario, formas asexuales, asexual. Elimina los huevos, y en países o en regiones con déficits de sistemas de higiene, en algún momento el hombre de manera accidental puede de la tierra contaminada adquirir los huevos e ingerirlos, ¿sí? Y entonces aquí va a funcionar como un huésped intermediario, pero accidental, ¿sí? Accidental, ¿sí? Entonces tenemos huésped intermediario, el definitivo, y el huésped accidental. Aquí podemos observar los pulmones de este paciente con el quiste hidatídico. Miren, es todo esto. Vean cómo ha afectado casi todo el campo pulmonar. Vean, acá lo pueden ver, el quiste hidatídico. Aquí lo pueden ver a mayor tamaño. Y este es el caso no complicado, porque esto es quirúrgico. Se opera, se quita el quiste, ¿sí? Y es el caso menos complicado. Lo más complicado es cuando se tienen quistes hidatídicos menores de 5 centímetros y en varios campos pulmonares. Entonces, el tratamiento debe ser farmacológico, no quirúrgico, y cuesta sacar a esos pacientes y muchos pueden fallecer. ¿De acuerdo? Entonces, pero es por eso, porque aquí actúa el ser humano como un huésped accidental. ¿De acuerdo? No participa directamente en el ciclo biológico del parásito, sino que en el ciclo biológico de Echinococcus es indispensable el huésped intermediario y el huésped definitivo, ¿sí? Y el humano fue un huésped accidental. Entonces sí tenemos huésped definitivo, intermediario y accidental. ¿Queda claro? Bien. Es fácil ponerles el concepto para que lo lean y lo busquen, pero es mejor que lo entiendan de esta forma. Y a esto se le llama ciclo de vida o ciclo biológico. De todos los microorganismos prácticamente lo van a estar viendo en Transmisibles 1. Y siempre presten atención a ver quién es el huésped definitivo, quién es el intermediario y si hay huésped accidental. ¿De acuerdo?
Bien, entonces también ya habíamos hablado, pero lo vamos a repasar, del reservorio o fuente, que es el sitio o localización donde reside de manera natural. Es decir, el reservorio es el sitio o localización donde reside de manera natural. Es decir, que de manera natural el microorganismo va a estar ahí. Ese sitio o reservorio es un nicho ecológico. Ahí va a tener el espacio físico, la temperatura y los nutrientes adecuados para subsistir sin que intervenga otro factor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese ambiente natural puede ser incluso materia inanimada. Veíamos el caso del guano en la cueva, puede ser una planta, un animal, etc. Pero la fuente es el lugar desde donde se transmite el agente al huésped susceptible, directa o indirectamente a través de un objeto intermediario. ¿Sí? ¿Cuál sería la fuente? Acá, por ejemplo, el agua. ¿Cuál fue la fuente de la persona que se infectó de histoplasmosis? ¿Ya? No. El aire con las microconidias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el nicho ecológico de Histoplasma capsulatum? ¿Dónde tiene el nitrógeno adecuado, la temperatura y el ambiente? El guano que está en el suelo, ¿de acuerdo? A veces hay excepciones en donde el reservorio y la fuente es la misma entidad. Por ejemplo, en sarampión. Solo el ser humano tiene el virus del sarampión y por lo tanto se vuelve reservorio y fuente a la vez. ¿De acuerdo? De lo contrario, muchas veces la fuente y el reservorio son diferentes. A veces coinciden, pero la mayoría de veces son diferentes. Ya hablamos de las vías. Hemos estado hablando de la vía digestiva, de la vía respiratoria, la piel, vía sexual, etc. Y ya les puse el ejemplo de qué es una vía, que es distinto al mecanismo de transmisión, correcto. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de transmisión? Pueden ser verticales y horizontales. El vertical es decir que la transmisión se produce de los parentales a su descendencia, ¿sí? Y los horizontales, la transmisión no se produce de ningún parental a su descendencia. ¿De acuerdo? Es la diferencia. Ahora, la vertical puede ser congénita, perinatal y postnatal, y la horizontal puede ser directa o indirecta. Esta congénita, perinatal y postnatal entra dentro del mecanismo directo. O sea que los mecanismos son estos, ¿ya? Y los tipos de transmisión son aquellos. Entonces, congénita, perinatal y postnatal entran dentro de los mecanismos directos, ¿sí? Mecanismos de transmisión. ¿Cuáles son los directos? Bueno, aquí viene con ejemplo a cada uno. Por mordedura de un perro, ¿sí? Es una inoculación directa del virus de la rabia por mordedura de un perro. Por arañazos, ¿sí? Por arañazos pueden transmitirse algunas enfermedades. De forma transplacentaria, por ejemplo la toxoplasmosis, ¿sí? La rubeola podría transmitirse acá. Por transmisión aérea a través de secreciones respiratorias, ¿sí? Por contacto directo, ¿sí? ¿No? ¿Qué le puede transmitir el cerdo y al niño? Le puede transmitir influenza, por ejemplo, digamos, u otras enfermedades. Entonces esos son los directos. Aquí tenemos ejemplos de transmisión aérea. En esta transmisión aérea es importante tomar en cuenta las partículas que exhalamos, ¿sí? Que pueden ser partículas de considerable tamaño, que puede estar entre 10 y 100 micras, que son las gotitas de flu, o pueden ser gotitas de menor tamaño, menores a 5 micras, que son los aerosoles. Las gotitas de flu no pasan allá de 1 metro, 1,5 metros, ¿sí? Pero los aerosoles de vuelo, las gotitas de vuelo, pueden llegar hasta 9 o 10 metros, ¿sí? Pueden llegar, porque estos aerosoles pueden mantener, sobre todo los más pequeños, de 1 micra, ¿ya? Pueden mantenerse en el ambiente, ¿ya? En el ambiente. Entonces, de acuerdo a eso, así distintos microorganismos pueden utilizar este mecanismo para la transmisión. Por eso con el COVID se transmitía fácilmente, ¿verdad?
y se concluyó que al final sí había esta transmisión directa. Distintas enfermedades, distintos microorganismos se transmiten diferente por el mismo mecanismo. Por ejemplo, para que le transmita el ébola por la vía aérea, o sea, de manera directa, necesitamos estar más cerca, porque va a estar presente en las gotitas de mayor tamaño. Pero, por ejemplo, para enfermedades como sarampión, ¿ya? Y otras enfermedades antemáticas, ¿bien? Podemos estar lejos y nos infectamos. Por eso el sarampión es sumamente transmisible, ¿ya? Más que el ébola, más que otras enfermedades. Y lo podemos ver acá. Mientras más rueditas rojas hay, mayor es la posibilidad de transmisión por la vía aérea. Y miren el sarampión, miren. Y ahí va aumentando, miren MERS, COVID-19, pero miren, estas enfermedades se transmiten mucho más, ¿de acuerdo? Además del mecanismo de transmisión indirecto, podemos también tener lo que ya estuvimos hablando, el vehículo, fomites y los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, el contagio se produce por separación en el tiempo y el espacio entre la fuente y el huésped. Cuando hablamos de los mecanismos de transmisión indirecta, debe de cumplir con estos criterios, ¿de acuerdo? Si no cumple con estos criterios, pues no es un mecanismo de transmisión indirecta. Debe de haber una separación en tiempo y espacio. ¿Se acuerdan por qué les puse la diapositiva? Tiempo, espacio, ¿sí? Persona. Y es por esto importante. Entonces, el contagio debe producir con esa separación de tiempo y espacio entre la fuente y el huésped. Y actúa a través de seres animados, como por ejemplo animales o artrópodos, las veíamos Aedes aegypti, o inanimados como alimentos, aguas y fomites, ¿ya? Muchas veces estos mecanismos indirectos suelen estar relacionados con situaciones de salud deficientes de distintos países, sobre todo en países subdesarrollados. Abundan mucho los mecanismos indirectos de transmisión, más que en países desarrollados. Por ejemplo, aquí tenemos el Aedes, ¿sí? Que son vectores, ¿ya? Un vector biológico. Aquí la mosca funcionaría como un vector mecánico, porque no lleva al microorganismo dentro de sí, sino que lo lleva, ¿dónde? Se fue a parar en las heces mal dispuestas y pues ahí le lleva la dosis, ¿verdad? Y los fomites, pues no hay que andar usando, usted ve un peine de eso, no se vaya a peinar, ¿verdad? Que alguien ya lo usó. Entonces ahí están los vectores biológicos, ya lo expliqué, los vehículos, ¿sí? Ya hablamos que el concepto de vehículo es amplio, ¿sí? Muy amplio, ¿ya? Y no vale la pena entrar en controversia por él. Entonces, vehículo es aquel que puede transmitir indirectamente a un agente, incluye alimentos, sangre, fomites, objetos contaminados, pañuelos, etc. Y hoy OMS ha ampliado el concepto de vehículo. Ha ampliado el concepto de vehículo, las secreciones respiratorias, etcétera, etcétera. El concepto de vehículo hoy se ha ampliado. Entonces, no vale la pena entrar en controversia. Entonces, basta con que vehículo es todo aquello que le lleva el microorganismo, ¿sí? Los fomites, miren, no hay que usar los cepillos del otro. Los tenedores, pues sí, están bien lavados, sí. Entonces, objetos de uso personal, capaz de mantener microorganismos viables, ¿sí? Entonces, pueden ser los fomites por tiempo limitado, pero que permite que si usted lo llega a utilizar, pues se pueda infectar. La puerta de salida ya la estuvimos viendo, ahí tiene distintas puertas de salida, la defecación, por la orina, relaciones sexuales, por la respiración. Todas estas puertas de salida son de tipo fisiológicas, ¿ya? Pero hay no fisiológicas, como a través de la sangre, trasplante de órganos, etc. Porque, ¿cuál sería la puerta de salida si yo tengo un microorganismo y me sacan sangre y a través de la sangre infecto a la persona? Dígame cuál es la puerta de salida. No, entonces las puertas de salida es un concepto también bastante engorroso, pero que normalmente incluye todo esto, ¿sí? Ya, están los fisiológicos y los no fisiológicos. Los fisiológicos pueden ser esto, ¿sí? Y los no fisiológicos pueden ser este tipo, dos ejemplos que les he puesto. Entonces, no pierdan su tiempo en estarse complicando en eso.
Ya lo estuvimos viendo, los ciclos evolutivos de la vida, ya lo vimos en la lámina anterior. Y finalmente, de todos los conceptos que hemos visto, no solo son esos, nos faltan todos estos conceptos. ¿Cuántos conceptos hemos visto? Varios, ¿verdad? En el transcurso de la clase, pero he tratado de dárselos de manera entretenida para que los vayan entendiendo más que los memoricen, porque memorizarlos, aquí están para que los memoricen. Va. Miren, solo 2 diapos, ¿ven? Miren, solo 2 diapos y ya, o sea, yo les hubiera dicho esto, va, ahí está la clase, va, 2 diapositivas y ahí están los conceptos, ¿sí? Que parasitismo, periodo, todo, ahí está todo, pero para que usted el concepto no le genere, o la definición no le genere inconvenientes, es mejor que los entiendan, que es lo que hemos hecho en la clase. Pero nos hemos quedado hasta cierto punto en lo que nos interesa en Transmisibles 1, porque después en Transmisibles 2 van a ver ustedes la historia natural de la enfermedad y ahí van a ver otros conceptos que no solo incluyen al huésped, sino a la colectividad, y van a ver conceptos como endemia, incidencia, prevalencia, pandemia, sindemia, epidemia, etcétera, ¿verdad? Van a ver todo eso, ya no solo aplicado al huésped. Y además, ahorita hemos visto esto, interacción agente-huésped-ambiente, ¿sí? Y hemos visto algunos conceptos que ya incluyen a esto, los mecanismos patogénicos, ya la relación huésped-microorganismo, pero en la historia natural de la enfermedad van a haber otros factores, y esto es lo que vamos a ver en Transmisibles 2. Pero siempre escucho yo los comentarios de ustedes, estamos cabal, chicos, no, que nos están dando solo microbiología. Yo espero que esta clase les haya servido para entender que sin la microbiología ustedes van a tener problemas con enfermedades transmisibles 2, porque todavía no nos vamos. Si es que cuando empiezo a ver que parecería que ya quieren ir a ver el Facebook. Sin la microbiología de la gente y sin conocer esa relación agente, huésped y medio ambiente, no van a entender todo esto, ¿sí? Porque para entender todo esto necesitan entender el microorganismo, ¿de acuerdo? Entonces no hay médicos sin microbiología, y el que no entiende de microbiología no puede manejar enfermedades infecciosas, y quien no puede manejar enfermedades infecciosas no puede manejar enfermedades transmisibles, porque para manejar enfermedades transmisibles no solo hay que saber de enfermedades infecciosas, hay que saber del medio ambiente y de todos los factores que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Entonces microbiología es sumamente importante. ¿Preguntas? La clase yo les voy a mandar un enlace de donde van a poder descargar la clase, ¿de acuerdo? Yo se lo mando. ¿Hay preguntas? Perdón. Hablamos que la colonización, el microorganismo se establece y se adhiere, acuérdense de la adherencia de la que estuvimos, y se multiplica, ya se establece. Pero en la infección, el microorganismo va más allá de ese establecimiento. Puede invadir tejidos, pero además podría llegar a causar signos y síntomas. Ya hablamos que no toda infección va a causar signos y síntomas, ¿ya? Pero el microorganismo invade, ¿sí? Sea a nivel local o a nivel sistémico, ¿de acuerdo? Siempre para que un microorganismo invada o cause infección tiene que llegar, adherirse, establecerse, multiplicarse e invadir, ¿ya? Pero el microorganismo de la microbiota normal, por ejemplo, está ahí, se ha establecido, tiene adherencia, tiene el ligando receptor que vimos en la diapositiva, pero no nos genera daño y no va a invadir más allá porque llega a un equilibrio con nuestro sistema inmunológico. En cambio, en la infección va más allá, sobrepasa esas barreras fisiológicas de inmunidad y puede o no provocarnos enfermedad, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Más preguntas?